Ahora sí estamos, vamos a partir con la clase del día de hoy que tiene que ver con la que es llamada la tercera fuerza en psicología, el humanismo. ¿Ya? La tercera fuerza porque en el plano histórico, sociohistórico, para contextualizar, el, el psicoanálisis con el conductismo en la primera parte del siglo XX, digamos, se peleaban, digamos, la hegemonía, entre comillas, de cuál era la escuela psicológica preponderante en el marco interpretativo de la realidad del ser humano o ser humana. ¿Ya? Y luego, digamos, de varios y hartos años en realidad, aparece el humanismo y ahí vamos a ver después más adelante en qué parte histórica aparece. Pero es importante que, claro, son la tercera fuerza por hablar como la tercera escuela importante, digamos, del desarrollo de la psicología. La cual no implica que porque sea la tercera importante o la primera o la segunda, tiene que ver con, con, con el número de escuelas, digamos, que están dentro de este escalafón de más importantes, pero no. Para el conductista siempre ellos van a ser los número uno, los psicoanalistas lo mismo y los humanistas también. Eh, que es importante para partir igual el entendimiento del humanismo, que el humanismo tiene muchas y variadas subescuelas o subvisiones dentro de su cuerpo teórico, su cuerpo técnico y su cuerpo de aplicación. Cuando ustedes escuchan hablar de la psicología transpersonal de a poco se ha ido un poco como diferenciando de los planteamientos humanistas, pero yo todavía considero que es parte, digamos, de los alcances de la psicología humanista transpersonal. Quizá la gran diferencia es que después espero que alcancemos a ver transpersonal, que está muy en boga y hay muchas cosas interesantes ahí. Desde la psicología humanista hay una apertura hacia técnicas provenientes desde otras miradas que no son como las tradicionales que habían en otras escuelas, como el conductismo, como veíamos, el tema más científico, del método científico, del laboratorio, etcétera. Después vamos a ver el psicoanálisis en razón a su cuerpo teórico propio. El humanismo empieza a tener como, a ir incluyendo como pensamientos, planteamientos que vienen de distintas fuentes, como es la medicina o la salud oriental, la religión también oriental y con otro tipo también de otros componentes de Occidente, se van mezclando y van armando, digamos, un, como un, como un cuerpo, digamos, teórico que es bien amplio, en verdad, en el caso del humanismo. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De dónde partimos? Como lo hemos hecho con las escuelas anteriores, desde los orígenes o cuáles son las influencias principales que de alguna forma van como caracterizando o van afirmando a nivel, digamos, epistemológico el saber, digamos, o cómo se construye la interpretación que tienen estas escuelas. En el caso del humanismo tenemos primeramente la fenomenología, donde lo que hay que destacar es el que las personas somos capaces de experimentar e interpretar la realidad que vivimos, pero esa realidad está mediada bajo el filtro que hacemos hacia lo que vemos. En el fondo hay muchos aspectos subjetivos que se van dando al momento en el cual el sujeto o la sujeta empieza a interpretar la realidad. Entonces, eh, de hecho, en la Gestalt vamos a ver algo similar en ese sentido. Entonces, la intención o lo que al humanismo le interesa mayormente es investigar o llegar hacia el conocimiento a través de las emociones y cómo esto también se convierte en el área intelectual. Si bien en otras escuelas vimos que los énfasis son distintos, la conducta, el pensamiento en el sentido de cómo lo veíamos en un procesador o esta analogía que hacía el cognitivismo, acá en el humanismo hay mucha importancia sobre lo emocional.
si bien lo intelectual es parte, pero creo que algo que introduce el humanismo como algo muy potente dentro de su mirada es cómo las emociones juegan un papel fundamental, digamos, de influencia sobre las personas y la interpretación que hacen de la realidad. Y ahí es algo que habíamos mencionado a partir, digamos, de otras clases, que las personas vamos a tener una tendencia a interpretar y ver y como integrar, digamos, las experiencias que tenemos del mundo de una manera en que nos hacen más sentido o no nos convienen para ciertas situaciones. Y esa subjetividad dentro de lo emocional es también a lo que va apuntando el humanismo. También otra fuente importante es el existencialismo. Eh, Entendiendo que el existencialismo, digamos, no es algo nuevo para nada, digamos, los movimientos existencialistas existen desde hace mucho tiempo, digamos, en el desarrollo de la humanidad. Probablemente en el colegio ustedes tuvieron en algún momento en filosofía que pasar sobre el existencialismo, pero voy a tratar así como de interpretar y resumir brevemente en qué consiste el existencialismo a términos generales, y tiene que ver con un movimiento filosófico que lo que hace es cuestionar la realidad en el sentido de, desde la filosofía, por qué estamos acá, por qué la humanidad es de la forma que es, vale o no vale la pena en el fondo vivir esta vida tal cual se nos ha presentado. Son cuestionamientos profundos sobre el sentido de la vida. Eso es básicamente en realidad los planteamientos que vienen desde el existencialismo. Eh, ¿Dónde cae esta lógica dentro del humanismo? Es que el humanismo, como vamos a ir revisando, aparece luego de la término de las dos guerras mundiales y previo y durante, digamos, empieza como a armar a los conflictos que se veían bélicos posteriormente, que fueron la guerra de Vietnam y lo que también fue posteriormente la Guerra Fría, que es lo que conocemos al conflicto entre Estados Unidos y lo que era conocido como la URSS o la Unión Soviética, actualmente Rusia. Es ahí donde empieza a aparecer el humanismo. Voy a entrar más en detalle en la próxima diapo, pero la experiencia en el fondo que se estaba dando para las personas y sobre todo para los teóricos, estudiosos, investigadores, es que el, todo ese proyecto que había sobre de que la vida en la Tierra o la vida en sociedad se iba a convertir en algún momento en un escenario idealista o quizá un poco utópico, no sé, pero quizá ahí un poco exagero, pero que se iba a llegar en algún momento a que el mundo fuera un lugar de justicia para todas las personas, donde en realidad pudiésemos vivir en igualdad de condiciones y llegar a un bienestar más o menos global. A partir de los conflictos bélicos, gran parte de la humanidad se dio cuenta que no, y que en el fondo el, lo que estaba aportando la investigación en ese momento, la ciencia en ese momento, no era lo que se prometía, eran como no eran los tiempos mejores. En el fondo, una de las creencias del humanismo es que la ciencia no es algo imparcial, no, no funciona bajo una lógica aparte, digamos, del mundo y que lamentablemente dentro de lo que podría haber sido el desarrollo de la ciencia y que también pasa con la tecnología para nada funciona de una manera imparcial, aunque sea creada de esa manera. Siempre va a ser utilizada para ciertos fines y depende de quién tenga, digamos, la potestad de ejercer, digamos, entre comillas, el dominio o el poder de llegar a estos elementos, como son la ciencia y la tecnología, van a ser los que le van a dar el sentido. Entonces, en ese entonces, luego de las guerras mundiales, se daba cuenta de que en realidad la ciencia había funcionado a favor de un conflicto que había acabado con buena parte de la población, por lo menos europea. Podemos hablar también de las bombas de Hiroshima en Japón, o sea, sucesos terribles, tremendos, las investigaciones y experimentaciones nazis con personas, con animales, los campos de concentración. Y ahí podríamos estar, digamos, quizá toda la tarde relatando cuánto la ciencia
entre comillas, participó de manera nefasta en que la humanidad se convirtiera en lo que estaba en ese entonces. Entonces, la interpretación desde el del humanismo es que la humanidad, las personas, el ser humano, ser humana, se habían convertido en meros instrumentos de dominio para ciertas clases, para ciertas castas y para ciertos intereses, y que en el fondo eso había llevado a la transgresión y la devastación, entre comillas, no solo de la infraestructura, de la naturaleza, sino que también de los saberes, por por la supuesta superioridad que tenían que generar ciertos pueblos, ciertas naciones o ciertos grupos de países por sobre otros. Ciertas miradas tenían que trascender sobre otras. Eh, bueno, dentro de esa misma lógica, el existencialismo para el movimiento humanista tiene una visión de la condición humana basada en la libertad, que creo que es muy importante entender esto porque creo que el humanismo en ese sentido es bastante como completo en que nos permite ver de manera mucho más rápida e inmediata la concepción sobre la humanidad en relación a a las otras fuerzas. Por lo menos a mí me quedó mucho más claro cuando estuve en la formación entender el humanismo. Puede ser que a otros no les pase así, pero la base es la libertad. Y en ese sentido, cuando hablamos de libertad, tenemos que entender el concepto libertad como la expansión de la condición humana. La libertad en el sentido del poder crear, hacer, vivir. De hecho, la, creo que el humanismo podría, si lo quiero ver como en algo concreto, podría ser como una mirada que fue plasmada en la Declaración de los Derechos Humanos, eh, donde en el fondo hay una resignificación, una vuelta hacia poner en un sitial que creo que nunca se debería haber perdido dentro de la humanidad, de que la vida humana es lo más importante dentro de nuestra especie. Y creo que en algún momento, y ahora por lo menos con el tema de lo que está pasando con el COVID en algunos países, incluido el nuestro, muchas veces nos cuestionamos en realidad si las decisiones que se toman a nivel político, en términos de salud, en términos de medidas, basadas en realidad en poner a a la vida humana por sobre el resto de las cosas y pareciera que no es así. Y también pareciera de que hay personas que están dentro, digamos, de los marcos de los saberes científicos, no científicos, que también juegan, entre comillas, un rol fundamental en que hay una lógica que también permite el hecho de que la humanidad quede desplazada a veces hasta un tercer, cuarto lugar, por sobre, por ejemplo, el sistema económico, que podría ser lo que podríamos mirar en un primer momento, como veíamos ayer en la parte en que nos presentamos nuestra queja frente a las medidas, digamos, establecidas durante este tiempo. Y en ese sentido, bueno, la libertad, el significado de la vida, las emociones y la responsabilidad. Y ahí que es importante del último concepto es que para el humanismo y desde el existencialismo, las personas, los individuos, individuas, somos personas responsables por nuestras vidas o deberíamos ser responsables sobre nuestras vidas, sobre nuestros actos y ir encontrando, digamos, nuestro camino hacia la libertad. En ese sentido, ¿qué es lo que podría como interiorizarme un poco más? Es que el humanismo ve en el individuo y la individua también la capacidad de poder gestionar y de tener, digamos, las habilidades o la posibilidad del desarrollo de habilidades para poder enfrentar el mundo y poder ser una mejor persona o un mejor humano o humana en sociedad. Bueno, acá tenemos algunas frases de algunos autores existencialistas europeos que nos permiten también ir adentrándonos en lo que vamos a revisar sobre el humanismo. Primero, una frase de Jean-Paul Sartre: el ser humano nace libre, responsable y sin excusas. Eh, Acá hay una mirada, obviamente, que le da entre comillas, cuando, no sé si en algún momento alguien vio Spider-Man, cuando creo que es el tío que le dice a Spider-Man, le dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si alguien se acuerda de eso. Em, Creo que es algo así. Se entiende como que el, las personas deberíamos de dejar
a ver, como una vivencia, una experiencia de la vida pasiva hacia una activa, como onda en ti, en tu individualidad, está el poder generar, digamos, cambios, ¿ya? Y creo que ahí, por lo menos, no sé si sea la interpretación más correcta, pero por lo menos lo que me queda a mí es Sartre. Jean-Jacques Rousseau dice, el ser humano es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Y aquí en esta frase también es importante hacer a ver, como una aclaración en razón de otros movimientos existencialistas donde también se ha planteado lo contrario, que en el fondo el ser humano nace malo y se puede convertir en alguien bueno. Eh, para, para el humanismo, las personas tenemos una concepción de ser buenas. Si queremos aquí ser como una pequeña como metáfora, es como eh, podríamos irnos al cristianismo. En el fondo, nacemos y parece que la sociedad nos tuviese una carga prehecha, que en este caso sería el pecado original. Mm, por lo menos de ahí lo consigo un poco. Entonces es como que esa carga social siempre va de alguna manera manchar la naturaleza humana, pero está en la propia humanidad y en el propio individua el cambiar y transformar eso. Emilio, te respondo al tiro cuando llegue allá, pero sí. Ya. Eric Fromm, si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Ya, interesante acá lo que plantea porque son cuestionamientos que claramente nos llevan hacia esta lógica más filosófica de interpretación de la vida. De Fromm voy a quedar ahí porque hacia el final de la clase, si es que alcanzamos hoy, vamos a ver un poco más de Fromm. Y ahora te contesto, sí, Víctor Frank es el que estuvo en los campos de concentración. Así es. Hay un libro que es un bestseller. Bestseller, pero en realidad no me escuchen cuando digo esas cosas. Es un libro que en realidad es fundamental, yo creo, para la literatura de la humanidad, que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y que es un libro escrito por Víctor Frank y que relata, digamos, lo que implicó ser un prisionero de guerra en un campo de concentración. Un libro que probablemente, como ahí Jennifer dice, se lo hayan dado en filosofía o en lenguaje en el colegio, y si se los dieron, un aplauso, digamos, al profesora que estuvo a cargo de esas cátedras de dar ese tipo de literatura, porque es un libro que vale mucho la pena. Yo, sinceramente, se los daría como una de las tareas, pero digamos, no creo que nos da el tiempo para poder leer un libro. Pero si a alguien le interesa y quiere verlo dentro de su literatura o ampliar, digamos, el conocimiento sobre esta interpretación, hágalo, que es un libro muy interesante. Bueno, y Frank nos plantea el ser humano se autorrealiza en la misma medida en que se complementa al cumplimiento del sentido de su vida. ¿Ya? Esa frase para Jorge que estaba en la hora anterior en el lectivo, veníamos hablando de eso mismo en el lectivo sobre el tema de el sentido de vida. El libro se llama El hombre en búsqueda del sentido, si es que no mal no me equivoco. Si alguien lo puede escribir por ahí. De ahí, probablemente, si no alcanzamos eso, El hombre en búsqueda del sentido. Muchas gracias, Irma. De Víctor Frank. Es del año 1965, creo, el libro. No, y ahí la interpretación, así como de cómo este loco logra sobrevivir a todo esto y basado en esto, en tener un sentido de vida, en el fondo, como te afirma. Y no es el único, ¿ah? Lo comentábamos también en el bloque anterior, tenemos no sé, si queremos un ejemplo como bien cercano, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Fue una persona que estuvo presa como, creo que como 20 años y también escribió en partir de afirmarse en un sentido de vida súper trascendental. En el bloque anterior dijeron Pablo también en la Biblia, que también estuvo preso. 12 años estuvo, ya, muchas gracias Irma. Hay muchos casos en fondo de gente que, no sé, que uno como que no se la cree. Yo, yo estoy así, pero apenas hay que ir luchando contra la cuarentena, imagínense, imagínense. O sea, Víctor Frank, así, por favor, máster. No sé por qué apareció eso de nuevo.
Ya, ahora vamos un poco volviendo al tema del contexto sociohistórico. Entonces, el humanismo es una corriente desde la psicología que surge en mediados del siglo XX y se muestra como una. Mira, aquí por lo menos cuando hice la diapo lo presenté de una manera mucho más políticamente correcta, una alternativa a las dos fuerzas principales, que eran el conductismo y el psicoanálisis, que lo habíamos dicho, pero más que eso, en realidad, igual entre las tres fuerzas hay como una pugna dentro de la psicología, que es lo que veíamos en las primeras clases. Ya, la idea era dar una respuesta diferente a los problemas de la humanidad, ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. Y aquí me voy a detener un poquitito, porque la gran diferencia, la gran diferencia quizá, entre la lógica o entre los planteamientos humanistas, por ejemplo, que lo diferencian del psicoanálisis, porque hay gente que tampoco como que le ve tanta diferencia al psicoanálisis con el humanismo, que si bien son distintos, pero claro, también están como en la lógica de las emociones, del conocimiento del inconsciente, y es que el humanismo ve a las personas desde un estado de salud, como decía Rousseau, creo, es como las personas nacen buenas, o sea, nacen sanas. El tema es cómo hacemos que la sociedad mantenga un ambiente que propicie que las personas se mantengan en un estado de salud física, mental, sexual, etcétera, etcétera, y no patologizarlas, que es lo que pasa o lo que ha pasado mucho en la historia desde la medicina, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, entender de que los sujetos nacieran básicamente patologizados o enfermos en realidad y se le ponen encima etiquetas como el tener una enfermedad, como ser esquizofrénico, tener un trastorno, etcétera, etcétera. El humanismo tiene una lógica distinta, entonces, de hecho, los psicólogos y psicólogas, terapeutas humanistas, en general no conceptualizan el diagnóstico psicológico, el psicodiagnóstico desde una lógica patologizante de llegar a un diagnóstico como del DSM o del CIE-10 como manual. No es, lo utilizan sí porque es un lenguaje común dentro de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología, pero la conceptualización humanista es más amplia. Se ve el fenómeno en lo biopsicosocial, viendo como todas las aristas y se hace como una especie, en general lo que hacen los humanistas y las humanistas en psicoterapia y en psicodiagnóstico es armar un informe completo donde uno va viendo y visualizando las distintas áreas de la persona y es como un diagnóstico integrativo. Entonces es como, esta área influye en esta y esta otra en la otra, llegamos a que en el fondo el malestar de la persona tiene que ir con todo este conjunto de situaciones y cosas que ha vivido. En el caso, digamos, de otro tipo de enfoque, vamos a ver que vamos a ver un criterio diagnóstico donde va a haber una sintomatología de por medio, donde se va a decir tiene 3 o 4 o 5 más síntomas, que es lo que veíamos ayer, por ejemplo, con el tema de la depresión. Eh, y esto va a ser diagnosticado como un trastorno depresivo mayor, por dar un ejemplo, o va a ser diagnosticado como un trastorno límite de la personalidad. En el caso de los humanistas, se trata de tomar cierta distancia de esa patologización de las personas, porque la concepción es que la persona debería ser un organismo tendiente hacia la salud y hacia el equilibrio, y no hacia la patología. ¿Ya? Obviamente, como les digo, en el servicio público en Chile, los terapeutas y las terapeutas humanistas funcionan desde la lógica también del diagnóstico. De hecho, en el caso de lo privado, si alguien se atendió, y me gustaría si alguien ha tenido la experiencia de atenderse con algún terapeuta, alguna terapeuta humanista, se dan cuenta que cuando tienen que hacer como licencias médicas o mandar algún informe, no sé, algún ente, digamos, de salud mental o algunos entes de salud hospitalaria, te van a decir antes así como, oye, Chris, por ejemplo, tengo que hacer un informe y voy a poner un diagnóstico porque me piden poner un diagnóstico, pero en verdad tú sabes que el trabajo que hacemos en la terapia no apunta a eso. No sé si a alguien le ha tocado la experiencia, me gustaría escuchar si a alguien le ha tocado alguna vez tener algún o alguna terapeuta humanista. O alguien, no sé, Irma, le ha tocado trabajar con algún terapeuta humanista. No directamente con humanista, pero siempre el poner etiquetas en salud mental es un conflicto. Eso sí, o sea, sin que uno se declare directamente humanista, siempre se nos presenta conflictos con ese sentido. Ah, ¿no eres humanista? Ah,
No, te digo que no necesariamente uno siendo humanista. No, sí, pues. El hecho de etiquetar, el hecho de quitar con un diagnóstico en salud mental es bien conflictivo, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Sí, pues de hecho, Y también es adulto. Entonces siempre se los presenta como conflicto en ese sentido. no, y ahora en la actualidad cada vez está como más patente ese conflicto, porque si ahora, y desde primero tenemos que verlo desde esa manera, ahora los diagnósticos que se dan siempre tienen que ir acompañados de persona primero. Entonces yo hablo de una persona con cierto diagnóstico. Entonces hablo de una persona diagnosticada con depresión, una persona con diagnóstico de espectro autista, una persona con diagnóstico de esquizofrenia. Siempre va el concepto persona antes del diagnóstico, porque toda esta conflictiva que un poco la Irma presentaba recién generaba que las etiquetas generaran mucho problemática dentro de las personas, porque imagínate, te dicen así como la gente antes trataba a toda la gente así como, mira, el esquizofrénico. Eh, o el discapacitado, que también pasa en esa área. Eh, mira, como el ciego o el... No lograba visualizar eso. Ahora no se habla de persona en situación de discapacidad, persona con diversidad funcional, y que creo que es una buena mirada y que creo que también el humanismo ha sido como bien, como buena influencia en ese sentido de meter casi así como en una especie de pugna el concepto de que la persona es lo más importante. Sí, sí. Creo que es un tremendo aporte de la psicología de la salud, desde el humanismo a la salud en general, digamos. Justamente el poner a la persona en el centro más que a su diagnóstico. Sí, porque, o sea, creo que el vivir con un diagnóstico es súper pesado, siempre se hizo súper pesado, y cada vez por lo menos se ha tratado de alivianar eso, y ya el consejo, más que entre comillas consejo, pero después como que se vaya adhiriendo, digamos, a lo que va a hacer cuando lleguen en unos 5 años más a estar ejerciendo la profesión, es que es la persona lo más importante, y siempre tiene que serlo, independiente de que veamos que el mundo parece que no lo ve de esa manera, por lo menos para la formación que se intenta dar en esta escuela o en esta universidad, es la persona lo más importante. Bueno, el enfoque humanista entonces, Perdón, de hecho, en la sí, perdón. definición del perfil de egreso de la enfermera, el enfermero de nuestra escuela es que tenga una formación humanista o una concepción humanista del ser humano. O Eso sea, está implícito en el perfil de egreso. o sea, me vaya a acusar por derechos de autor también. Ah, me copié. Ya, me parece súper bueno ahí el aporte, porque claro, es parte de hecho, ni siquiera en la escuela de psicología creo que está ese, esa, ese lineamiento sobre el perfil derecho, que me da un poco de risa, pero creo que no está. Pero me parece súper bien que en enfermería esté, po. Pues, de hecho, Sí, no es que sea, no de la psicología humanista, sino que del humanismo, así como en general. sí, no, ¿Ya? sí, pues, sí. O sea, igual, obviamente, sí, también tener en consideración que cuando hablamos de humanismo es una mirada amplia de la vida, no es como solo la psicología humanista. La psicología humanista se inspira en el humanismo, pero no es al revés. Pero ahora que lo mencionaste tú, Irma, como que en el bloque anterior, en el electivo, una de las ayudantes decía, ustedes donde vayan se va a notar quién es enfermero o enfermera de la USACH. Y creo que tiene que ver con eso que mencionabas tú, Irma, recién. Y que creo que es parte de lo, no sé, yo creo que más que allá del sello, que es como de lo bonito del enfermero, enfermero USACH, que no pierde esa mirada, digamos, tan necesaria en estos momentos en todos los ámbitos de la vida. Eh, Ujú. mm, Bueno, el enfoque humanista entonces ensalza la salud mental y todos los atributos positivos de la vida. Se considera a la persona como un ser individual al que es preciso atender de manera multidimensional y personalizada. Bueno, bueno, hay un énfasis también en que existen muchas experiencias a las cuales estamos día a día enfrentados, y que el contexto social es algo muy importante. Para mí también, desde la mirada humanista,
inspirando a la psicología humanista, es que la psicología humanista creo que también hace un aporte interesante e importante en la mirada biopsicosocial. Porque para el humanismo es importante el individuo, pero también la importancia social que tiene, digamos, la influencia social de una manera recíproca, de bidireccional, que permite una amplitud en la mirada que existe. Ahí creo que obviamente se diferencia de las otras escuelas y que creo que es una mirada que ha ido trascendiendo hacia lo que estamos viendo actualmente. Bueno, al acercar la psicología a lo que se ha dado a conocer como ciencias sociales, se puede decir que la psicología humanista admite la conexión entre la filosofía, la teoría moral, ciencia y técnica, y rechaza de la ciencia como algo neutral, alejado de cualquier posicionamiento ideológico o político. Entonces, cuando veíamos la primera clase de qué es la psicología, acá vemos que la psicología humanista es capaz en su cuerpo, digamos, de interpretación, incluir, digamos, esta mirada filosófica que es de las principales, digamos, fuentes del desarrollo de la disciplina, la moral. Yo aquí también hablaría más que de la moral, también de la ética. La ciencia en sí misma no es que descarte en conocimiento científico a partir, digamos, no me refiero como al método científico, no es que lo descarte, las técnicas y, obvio, como decía hace un rato, de que ve que la ciencia no es algo neutral y que siempre va a estar metida en lo político y en lo ideológico. O sea, es cuando hablamos de por qué la psicología es política y siempre va a ser política, por qué la enfermería es política, va a ser política. Estamos hablando de que esta neutralidad en una gran escala no existe. No existe nada en el fondo que podríamos decir que sea neutral. De hecho, ya el hecho de decirlo como neutral habla de un posicionamiento. Puedo posicionarme para un lado o decir que no me estoy posicionando, ya es tomar una posición. Planteamientos fundamentales del humanismo. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o duda antes de continuar. Están pasando así como pajaritos por adelante de mi pantalla. No parece que no hay ninguna duda ni consulta. Qué bueno, eso implica, me imagino que va quedando todo claro. Ya, vamos entonces con los planteamientos fundamentales de la psicología humanista. Énfasis en lo único y personal de la naturaleza humana. Entonces, el ser humano o ser humana es considerado como único, única e irrepetible. Tenemos la tarea de desarrollar esa unicidad, podría ser, no sé, eso único y especial de lo que somos. Ámbitos como el juego y la creatividad son considerados fundamentales dentro de la mirada de la psicología humanista. Ya, acá, en fondo, es súper interesante porque podemos empezar a establecer como la interpretación humanista y cómo se ha visto como transgredida esta interpretación dentro de cómo funciona el mundo en la actualidad. Para, para el humanismo es fundamental que las personas logren reconocer que se diferencian del resto de las personas, que en verdad somos únicas e irrepetibles frente al resto en términos sociales y que eso es lo que también nos da valor en el ejercicio de nuestro rol en la sociedad. Por lo mismo, esa parte de ser una persona única nos permite entender que hay que desarrollar la creatividad que nos permita llegar al desarrollo de lo que somos, con nuestra personalidad, de nuestros intereses, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, para la psicología humanista es muy importante el rol que, por ejemplo, tiene el juego en el desarrollo de la primera infancia, en las terapias, etcétera, etcétera. De hecho, hay terapias técnicas, digamos, perdón, humanistas que hablan, por ejemplo, la caja de arena, el juego terapéutico, que son técnicas que ustedes probablemente van a ver cuando estén trabajando, porque el acceder, por ejemplo, a la primera infancia es más complejo bueno, siempre es complejo en realidad, pero al no existir, por ejemplo, un desarrollo del lenguaje muchas veces, de un léxico, de una interpretación sobre la realidad, eso no quiere decir de que no puedo acceder, digamos, a la naturaleza de los sujetos y sujetas. Entonces, se nos convierte como fundamental el poder acceder a partir de técnicas como son estas. Dale, Irma.
Es que no solamente en la infancia, porque de ahí también surgen varias terapias que se usan en el tratamiento de personas con enfermedad mental, personas adultas, por ejemplo, Ah, claro. personas con esquizofrenia. Está todo el tema de la arteterapia, de la logoterapia, la musicoterapia, que tienen mucha evidencia también en el tratamiento de personas con enfermedades mentales severas y que surgen desde este énfasis en lo único, lo personal y en que la creatividad genera sanación. Hoy el otro día me recomendaron una película que habla, creo que netamente de esto que estamos hablando, y se me olvidó el Una nombre. brasilera, Sí, esa una misma. brasilera. ¿Cómo se llama esa Sí, película? me voy a acordar y lo voy a chatear, espérate. Ya, Sí, búscalo por me ahí. voy a acordar y lo chatear, sí, Sí. es que Y de los hecho colores de la locura, algo así se llama. sí, y de hecho Sí, lo busco, lo busco. me dijeron que está en Netflix. Así que Sí, y es buenísima, es brasilera, sí, es muy buena. yo vi el Lo trailer. voy a poner en el chat para que los vean todos. Ya, súper. Yo vi el trailer y quedé así como dije, oye, esta película se ve bastante buena. Y aparte que como estamos en humanismo, creo que ahí hay harto de lo junguiano en esa película, que después Mucho, sí, lo vamos a ver después. sí. Si tenía el nombre, dámelo porque podríamos ver el tráiler igual, ahora para incentivar Ya, a alguien. lo estoy buscando, lo estoy buscando. Ya, voy a rellenar mientras ya. Lo estoy buscando en chateo. No, Sí, no, póngalo nomás. no, dale nomás. Pero es que no me acuerdo el nombre pues, de la película. Voy a ver si. Pero sigue con la clase mientras yo lo busco. Ah, ya. Ah, ya, perdón. Ya, pasamos entonces al segundo planteamiento fundamental, es la confianza en la naturaleza y la búsqueda de lo natural. Bueno, para el humanismo entonces el ser humano y la ser humana es de naturaleza intrínsecamente buena y con tendencia innata a la autorrealización. Autorrealización que vamos a conceptualizar un poquito más adelante en esta clase, pero que tiene que ver con llegar como al máximo desarrollo de como persona. La naturaleza de la que, perdón, la naturaleza de la que este ser humano forma parte expresa una sabiduría mayor. Acá hay una mirada que para mí es re interesante desde el humanismo y que yo la problematizo N, y es que, no sé si vamos a alcanzar, digamos, durante este año ver eso, pero hay una... hay como un cambio fundamental en la interpretación de la humanidad cuando empiezan a aparecer las grandes ciudades, las polis, las capitales, donde empiezan a aparecer la aglomeración de personas. Y hay otro hecho fundamental que es muy importante para entender cómo el ser humano, la ser humana se desliga de la naturaleza, es la invención de la electricidad. Porque antes de eso, la humanidad estaba regida hacia, digamos, los ciclos naturales ¿cómo se llama? De la naturaleza, que implicaban, por ejemplo, el ciclo de luz y sombra, por verlo de una manera muy simple y sencilla. Si se podía trabajar en el día porque no había luz en la noche, entonces todos descansaban. Lo mismo que los ciclos de sembradío tenían que ver con los ciclos lunares, con la marea, etcétera, etcétera. El tiempo, en el fondo, en ese momento, bueno, esa es la otra variable importante, la concepción del tiempo como la tenemos en la actualidad, eh, que llevan a que la humanidad transforme esa mirada que tenía como la naturaleza como sabia, como, como de respeto hacia la naturaleza, y la transforma en una sujeción de la humanidad por sobre la naturaleza. Cambian los roles en ese sentido. Entonces, la, eh, 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 dice ya, en realidad yo no tengo por qué estar sujeto a que la naturaleza me dice que acá no puedo vivir, acá no puedo trabajar, porque en realidad yo me creo mi propio ambiente y yo sujeto a la naturaleza. Entonces le deja de importar, en el fondo, el romper, el hacer tirar los bosques naturales, eliminar las especies animales. Deja de tener un respeto que era el respeto que tenía como casi intrínsecamente, digamos, hacia la naturaleza, y cambia la concepción completa de la humanidad. Pedro me dice, profe, ¿cuándo vemos el movimiento Illuminati? No sé, ¿por qué vamos a ver el movimiento Illuminati? No entendí la talla. Continúo. Entonces, lo que plantea la psicología humanista es que hay que volver a tener como un reencuentro con lo que era vamos a poner el tráiler al tiro, lo que era esta visión con la humanidad, porque en el fondo, por qué nos alejamos tanto
de la naturaleza, de esa sabiduría natural. De hecho, hay un libro que es muy, muy, muy interesante que se llama El reencantamiento del mundo. Que, Irma, no sé si tú te acordáis de quién es el autor o autora de ese libro, pero es un libro que habla sobre cómo se van perdiendo la interpretación simbólica de la conexión con la naturaleza y se va de alguna forma como se va viendo como malo en el fondo que uno tenga un contacto con la naturaleza, como lo pachamámico, así como para la burla un poco. Es como, ay, ¿por qué? Así como la naturaleza y todo. Y eso tiene que ver con una visión totalmente occidental de que el humano está sobre la naturaleza y sobre los animales. Entonces, sobre el resto de las especies. Se la utiliza a su antojo. La naturaleza como para la psicología. Berman es el autor. Muchas gracias, Irma. También otro libro que queda totalmente recomendado. Hay otro libro que también es muy interesante y muy, muy bueno, que bueno, estos ambos que estoy nombrando en psicología los teníamos que leer. Es El clan del oso cavernario, que también ve cómo se va dando la evolución desde los primeros humanas hacia adelante y ve cómo funcionan las distintas como agrupaciones, como tribus y cómo se van enfrentando. Morris o Morrison Berman, ¿ya? Si alguien lo puede buscar por ahí también para que lo vayamos mencionando. Y bueno, y ahí tenemos otro libro que es El clan del oso cavernario. Son dos, pero excelentes libros. Y ahí, bueno, en la psicología humanista dice, tenemos que volver que la persona, el poder convertirme en persona no es fuera de la influencia del ambiente y de la naturaleza. De hecho, debería conectarme con este conocimiento que está en la naturaleza. Y es ahí donde entendemos por qué la psicología humanista también se hace de técnicas o de influencias desde la mitología. De hecho, lo vamos a ver con Jung. Vamos a ver también desde técnicas más transpersonales, como en el fondo como de conexión con la naturaleza, de interpretación, de la meditación, del yoga, del cuerpo. En el fondo tiene toda una mirada que va en esa línea, ¿ya? Ya, ahí la Irma nos mandó el tráiler, así que ahí la Irma nos dice, el clan de oso cavernario es de Jan M. Auel, ¿ya? Así que de ahí yo creo que la próxima clase les voy a mostrar algún material, digamos, sobre eso. No sé si tengo tan buen internet, pero vamos a tratar de ver el tráiler. Pero la Irma igual mandó ¿cómo se llama? El tráiler de... ahí en el link, porque si no lo podemos ver bien por acá, lo pueden ver desde allá, pero ahí va. No carga, parece. Eu queria aproveitar esse momento para apresentar a doutora Isida Silveira, que retorna hoje às funções de psiquiatra neste hospital. Eu não acredito em cura pela violência, meu. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber... Sai, capeta! Eu queria aproveitar esse momento para apresentar a doutora Isida Silveira, com alto grau de agressividade. Dr. César, ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu não acredito em cura pela violência. Eu estou pensando em introduzir novas atividades. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber. Sai! Professor, sai, capeta! Existe um ateliê onde os doentes decidem. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Dr. César, ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Eu estou pensando meu instrumento em introduzir novas atividades. O seu aplicador de gelo no tratamento. Professor, calma. Essas imagens, existe um ateliê onde os doentes desejam uma mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o aplicador de gelo.
autores. São imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Ya, se ve buena, sí. Yo también digo lo mismo. Estoy de acuerdo. Yo no la he visto. Yo por lo menos me lo voy a dejar de tarea para verla el fin de semana. Si alguien, bueno, la quiere ver, véala también, porque creo que por lo menos a primeras luces creo que es una película que serviría también para el trabajo que vamos a anunciar después para terminar la primera unidad. Por lo menos a primeras luces yo creo que sí. Y lo otro bueno es que es una película biográfica, porque está basada en la vida de esta médico psiquiatra brasilera, que ella vuelve al hospital psiquiátrico después de haber estado detenida porque la acusaron de comunista, creo que en los años 50. Y vuelve al hospital con sus ideas de reforma. Y justamente ella se cartea con Jung. Ya no me digáis nada más, por favor. Hasta ahí lo vas, por favor. Es para entusiasmarlo. Con Jungcito. No lo puedo creer. Sí, con Jungcito. Los chiquillos ponen ahí, no spoiler. Ya, yo ya estoy convencidísimo de la película, no sé el resto, pero por lo que me dijeron, entonces está en Netflix, entonces Nice, El corazón de la locura se llama la película. Así que yo creo que estaría bueno que la viéramos. Yo no puedo forzar tanta tarea en la vida, pero creo que estaría bueno porque la próxima semana vamos a ver a Jung y por lo que se nota en la película se ve la influencia de Jung, y ya la Irma ya también nos dijo que se carteaba con Jung, así que para ir entendiendo cuál es la mirada de Jung sobre las personas y sobre el tratamiento. Oye, pero si salió en el tráiler eso, no fue spoiler. No, sí, pero no decía salió que se carteaban, pues. Salía como, hablaba decía algo sobre Carl Gustav Jung. Sí, pues. Sí, pero, igual entiendo que se carteaban, pues sí, con Freud también se carteaban. Eso era como el Instagram de la época, yo creo. Así como mandarse cartas. Ya, muy, muy, muy buena recomendación parece. Ya. Avanzamos. Espérense, déjenme ver un poco las diapos hasta ver si hasta dónde vamos a alcanzar a llegar. Ya. Espero alcanzar hasta ver los principios, digamos, del humanismo, y ya desde la próxima clase ver los autores. Ya, vamos con el tercero entonces, que es el concepto de conciencia ampliado. ¿Por qué hay mucha tarea? ¿De qué habla Pedro? ¿De acá? No, pues de acá no. Pues no, por eso dije, si quieren ver la película, no anotan ni nada. Si en algún momento que les interesa verla, está ahí. Ya, la conciencia que tenemos de nosotros y nosotras mismas y la forma en que nos identificamos con nuestro yo o ego es uno de los varios estados y niveles de conciencia que podemos llegar, pero no es el único. Ya, acá es interesante también cómo el humanismo empieza como a ampliar, digamos, la mirada sobre las personas, porque en el fondo las miradas de las otras escuelas hablan sobre un posible estado de conciencia existente que puede estar perturbado o no, pero el humanismo, dentro de una patología, a eso me refiero, a alguna enfermedad mental, el humanismo plantea que hay formas de llegar o estar en otros estados de conciencia. Por ejemplo, una de esas formas es la meditación. A partir de la meditación, las personas pueden entrar en un estado de conciencia distinto. Y ahí podemos encontrar el ejemplo de los monjes tibetanos, de quién más. Y ahora me quedé en blanco. ¿Ya? Pero leí lo que pusiste, Irma, que no es obligatorio, pero ustedes se lo pierden. Claro, es verdad. En el fondo, a partir, digamos, de ciertas prácticas, yo puedo llegar a estados de conciencia distintos. También al consumir distintos tipos de sustancias, también podría llegar a otros estados, que también desde el humanismo son interpretados de manera también como una forma de técnica. Ahí podemos ver la utilización, por ejemplo, de la ayahuasca, de los hongos alucinógenos, y no sé qué, ¿cómo se llama este otro? La floripondio puede ser. Varias como sustancias en el fondo naturales, entre comillas, no están, digamos, alteradas, que permiten que las personas estén en un estado de conciencia distinto al que en el fondo se había conceptualizado anteriormente. Pero esos estados de conciencia, según lo que plantea la psicología humanista, son
todos posibles de llegar a partir de la conciencia que conocemos. No es necesaria, según la lógica humanista, que yo tenga que consumir algún tipo de sustancia o algo para poder llegar a esos estados de conciencia. Podría facilitar, digamos, el camino hacia allá, pero no necesariamente no podría llegar eso yo desde un plano de individual. ¿Ya? Eso es una lógica importante también a tener como diferenciación, digamos, porque no es que el psicología humanista diga así como, oye, ya, así como vayámonos a consumir alucinógenos y toda la cuestión. No, tiene como una lógica también del conocer, digamos, la naturaleza humana en otro tipo de espectro. Recuerden también que el contexto donde está planteado el humanismo, yo decía, entre la guerra de Vietnam antes y después el tema de la Guerra Fría, es donde aparece todo el movimiento hippie también. Entonces, también hay un tema no menor de influencia, de múltiple influencia como de ciertas cosas entre una y otra, ¿ya? Pedro dice, a mí me gustaría verla, pero hay mucho que estudiar y no hay time, a eso me refería. Pucha, Pedro, te entiendo tanto, ¿ya? Eso con la conciencia ampliada. De nuevo me aparece la conciencia ampliada. Se me quedan repetidas las diapos. Ya, trascendencia del ego y direccionamiento hacia la totalidad de lo que somos. La tendencia en el curso de nuestra autorrealización es ir alcanzando cada vez niveles de conciencia más evolucionados, que se caracterizan por ser cada vez más integradores de partes de nosotros y nosotras mismas y de nuestra relación con el resto y con la totalidad. Ya, aquí no voy a entrar mucho porque después lo vamos a ver a partir del primero de Maslow y después en Jung, que hay una tendencia que los humanistas ven en las personas que es al desarrollarse, como al evolucionar, a evolucionar su forma de ser, de convivir, a hacer a trascender de lo individual hacia lo colectivo. Y en ese sentido de lo colectivo estamos hablando, pensando en que en el fondo vivimos en un mundo, en un universo que es mucho más allá de la individualidad. ¿Ya? Si bien la individualidad es lo que tenemos y desde donde partimos como nuestro punto de partida, no es como nuestro tope. Vamos mucho más allá. Pero eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Bueno, superación de la decisión de la mente y el cuerpo. Acá ya no voy a leer para descansar un poquitito, pero sí lo voy a tratar. En el fondo habíamos visto que había una disputa entre algunas escuelas, desde la filosofía también, entre que el cuerpo y la mente son cosas distintas. El humanismo dice no, o sea, de plano no. Sáquense un poco de eso de la cabeza, en realidad mente y cuerpo funcionan de la mano, o sea, están ahí, es una integración entre ambos, o sea, no, la mente no funciona a diferencia del cuerpo, sino que funciona en un acto complementario. El tema es cuánto yo puedo distanciar o separar ese funcionamiento, lo que podemos estar de acuerdo en investigar, pero funcionamos de manera digamos, directa y complementaria. En ese sentido, muchos de los planteamientos humanistas plantean de que gran parte o buena parte de las enfermedades físicas tienen que ver con un componente psicológico. Una no resolución de un conflicto psicológico, mental, etcétera, puede transformarse o tomar una forma en un dolor o en una enfermedad física. Para eso, de hecho, los humanistas hay un libro que también se llama La enfermedad como camino, que no me acuerdo si lo tengo, pero en algún momento lo tuve. Pero ese libro habla como anatómicamente de las partes del cuerpo y lo relaciona con problemáticas psicológicas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, somatizo cuando estoy nervioso a partir de la guata o de la cabeza? ¿Cuáles son como ciertas como comportamientos o vivencias emocionales de las personas se van como, de alguna forma van haciendo un caminito hacia el cuerpo? Otro de los planteamientos humanistas en ese sentido es que las personas, cuando estamos en un estado de vulnerabilidad psicológica o mental, tenemos una cierta predisposición hacia la enfermedad. Es un poco mente sano, cuerpo sano, pero un poco más ampliado. En el sentido es que si yo, en el fondo, tengo una conflictiva como no resuelta a nivel individual, familiar, probablemente, como decían, como por ahí, probablemente nuestros abuelos o abuelas, ando con las defensas bajas,
esas defensas bajas desde el humanismo implicarían que en el fondo mi mente, de alguna manera, al no resolver, genera que mi cuerpo esté de alguna manera más vulnerable hacia adquirir una enfermedad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Porque en el fondo suena así como un poco loco. Que dice, en una situación de estrés, por ejemplo, universitaria, es más probable que adquieras una enfermedad como un resfrío. ¿Y por qué? Porque también eso te puede generar una conflictiva interna, como decir, pucha, no quiero hacer esto, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Y como lo tengo que hacer, en el fondo va generando un conflicto interno que podría llevar al desarrollo, digamos, de una exposición hacia, digamos, lo que puede ser un resultado corporal. De hecho, después cuando veamos mecanismos de defensa, desde el psicoanálisis también vamos a tratar esta parte de cómo podríamos llevar hasta exponer nuestro cuerpo y nuestra vida a partir de la no resolución, digamos, de un conflicto mental y poner en riesgo nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Quién voy a leer por acá? Marcela dice, profe, ¿nacemos solo para morir solos? No, pues la idea del humanismo, es un poco todo lo contrario. Es como que el desarrollo nos permita vernos y vivir en una sociedad más integrada y en realidad en un ambiente más integrado. Emilio dice, profe, ¿cómo puedo saber si he evolucionado en conciencia? Ya, mira, cuando en Jung vamos a ver eso. ¿Ya? Ahí vaya a poder ver un poco más porque vamos a ver brevemente un poco cómo es el proceso de individuación, porque eso es ya un poco más específico. Y la Irma le dice... Ya, la Irma le dice a la Marcela, hay una corriente actual muy interesante que responde a tu pregunta, la psicología cuántica. Ya, ahí va una respuesta. Muy bien. María dice, dicen que las personas con depresión tienen más tendencia a desarrollar cáncer. Bueno, María, qué interesante tu comentario, porque una de los postulados que yo he estado medianamente estudiando en los últimos años es que hay una creencia que no sé si está fundamentada, digamos, a nivel de estudios tan como comprobarlo, pero hay una creencia que también el cáncer en verdad es una enfermedad que se genera desde lo emocional hacia la construcción, digamos, de una manifestación física que son los quistes o los tumores. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Que en el fondo las personas que tienen, digamos, mayor número de conflictos no resueltos y que cada vez los están afectando de mayor manera o no son capaces de poder verlos, que lo vamos a ver en el caso de la sombra de Jung, son más proclives a desarrollar una enfermedad como el cáncer, ¿ya? En ese sentido, ¿cómo podríamos ampliar un poco la mirada desde el humanismo frente a esto de lo psicológico con lo corporal? En el estado de vulnerabilidad mental podría llevarnos a tener actitudes, por ejemplo, poco cuidadosas en planos como la sexualidad. Entonces, si bien en general cuando yo estoy en un estado, digamos, de salud mental más o menos, no sé, me siento bien, quizá cuando expreso mi sexualidad me cuido todas las veces, pero cuando estoy bajo un estado mental como alterado o vulnerable, o bajo el consumo de algo, tiendo a tener prácticas que son más peligrosas hacia mi cuerpo y puedo llegar a, no sé, a contagiarme o a transmitir algún tipo de enfermedad sexual, ¿ya? O también el llevar al consumo excesivo de alcohol, etcétera, etcétera, que son como, en el fondo, la mente o nuestra psiqui está tan vulnerable que en el fondo llevan a nuestro cuerpo a situaciones de riesgo. Y estos son como situaciones que en el fondo para el humanismo son muy interesantes de estudiar. Ya, Emilio dice, profe, una pregunta igual aparte, pero en este curso se toca esoterismo. Vamos a tratar de ver psicología transpersonal. Ahí veamos hasta dónde llegamos con eso. La Javi dice, hay una película que se llama Mr. Nobody, también una película bastante famosa que tampoco he visto, no sé por qué. Trata sobre la toma de decisión y cómo esto afecta nuestra forma de desarrollarnos. El protagonista, que creo que es Jared Leto, puede ver que hubiese pasado si hubiese tomado diferentes decisiones. Ahí se mueve el chat. No sé qué tanta relación tiene con el humanismo, pero sí tiene relación con el existencialismo. De hecho, Mr. Nobody también es una película que se podría estar dentro de las que pudiesen ver para el trabajo que vamos a ver más adelante.
sí, también tiene un componente ahí. Hay otra que también es interesante, Memento, ya, pero dejémoslo por ahí por el momento. Ya, continuamos porque nos quedan 18 minutos nomás. Reequilibrio entre las polaridades y revalorización de lo emocional. Ya, acá el humanismo hace un diagnóstico, la psicología humanista hace un diagnóstico súper interesante y que visualiza que la mirada occidental, la misma que tenemos nosotros básicamente, tiene una preponderancia de lo racional sobre lo emocional, que en el fondo toda nuestra educación, toda nuestra crianza, nuestra integración al plano laboral, etcétera, siempre prima lo racional sobre lo emocional y que siempre lo emocional es castigado socialmente. Entonces, si una persona llora es porque está llorando. Si una persona es muy expresiva, ¡hoy que es loca! Entonces empieza a decir, ¿por qué por qué nos tenemos que transformar en seres casi, aquí me voy a ir en un extremo caricaturesco, pero ¿por qué tenemos que transformarnos casi en un robot sin emociones? Si en el fondo una de las cosas más importantes y que diferencia, digamos, a la humanidad, digamos, de otras especies, es el desarrollo de su emocionalidad. Entonces, volvamos hacia la emocionalidad, permitámonos sentir, lo cual no quiere decir que seamos meramente emocionalidad, es lo que plantea desde el humanismo, sino que lleguemos a un equilibrio donde ambas, en el fondo, ambas características puedan funcionar de manera armónica en el desarrollo de la sociedad y de las personas. Entonces, desde esa lógica, para el humanismo es importante, por ejemplo, el desarrollo de cosas que son impensadas dentro de otras escuelas, como la intuición. Ya, en el fondo, como empezar a conectarnos con ciertas, entre comillas, características o habilidades que queremos, que si pudiéramos verlo de alguna manera, el desarrollo de la empatía, por ejemplo, son como miradas que para el humanismo también son importantes. La aceptación de las personas en sociedad, de la aceptación de la diversidad. Es eso. De hecho, en Chile en los últimos años los organismos como de educación a nivel mundial han hecho muchos como críticas y muchas recomendaciones que Chile tiene que, en todos los niveles educativos, tiene que dejar de tener una mirada sobre solo lo racional y volver, digamos, integrando el desarrollo de habilidades y de la emoción dentro del funcionamiento, digamos, de sus clases. Por eso que, por ejemplo, para este tipo de ramos es muy importante su opinión, sus reflexiones, sus experiencias, porque en el fondo son nuestras experiencias también las que nos van marcando y nos van transformando en lo que somos, ¿ya? Claro, y la Mical dice que querían sacar filosofía. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? no, no, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa digamos, el gobierno actual, o el gobierno anterior también. Entonces, para el humanismo, para mí esto es fundamental y también tiene que ver con esta lógica también de no ver tanta patologización de las cosas. Entonces, para mí, por lo menos, a mí me hace mucho sentido, y aquí me voy a ir como dentro de esto mismo, dentro de mi experiencia personal. Yo fui criado, digamos, en un ambiente como muy rígido, en términos, vengo de una familia que en el fondo funcionaba de manera muy estructurada, mi mamá muy como una mamá muy pendiente, muy sobreprotectora, con muchas normas, muchas reglas. No sé, yo hasta octavo básico siempre tenía que ser el primero del curso, si no eso era una, ¿cómo se llama? Una derrota, po. O sea, no podía no ser el primero del curso. De ahí menos mal en la media ya se relajó la cosa y ya después en la universidad ya lo mismo, pero lo cual también, y bajo otras lógicas también, como ser hombre en una sociedad patriarcal, también te van armando como una persona que tampoco se te dan espacios para conectarte con tu emocionalidad. Y yo ya cuando entré a la carrera, de recién me empecé como a cuestionar esa parte emocional. Yo creo que en verdad, así como siéndole súper sincero y sincera, y que bueno, por lo menos para mí es tener la posibilidad de hablar de esto, es que yo creo que yo recién así, llegando a los 30 años, recién así como que ya me estaba conectando con mi plano emocional. Ahora que tengo 34 años, yo creo que ya como mis emociones para mí son como lo más importante. O sea, como yo no me reprimo mi emocionalidad. Pasé como que en un momento también pasé desde una visión muy racional a una muy emocional y me anduve perdiendo un poco, pero para mí lo emocional es fundamental. Y creo que por lo mismo también
lo destaco porque dentro de la enfermería, donde ustedes están puestos en el ámbito social, la emoción es fundamental. O sea, la salud física, por lo menos desde la visión humanista, tiene que ver con un tema emocional. Connie dice, profe, una profesora me habló sobre algo en lo que ella creía mucho. Ella decía que habían como razones sentimentales para las enfermedades. Por ejemplo, si habían problemas familiares en tu casa, te resfriaba, o si sentías problemas con tu mamá, te afectaba en la zona pélvica. No sé si usted sabrá sobre eso. Quiero buscarlo y no sé, me interesa caleta leerlo. Es como una teoría de un tipo de libro. Es como parecía a lo que yo decía hace un ratito de la enfermedad como camino, que en el fondo, pero lo que tú estás hablando, en el fondo, como ella por lo menos lo que estoy leyendo ahí, también tiene que ver con los planteamientos de la psicología sistémica, ya del enfoque en familia. Connie, te pido, y a las personas que interesen, escríbanme por mail si necesitan material, porque el otro día bajé hartos libros y habían libros sobre psicología sistémica, que creo que va a ser algo que hoy ojalá alcancemos a verlo. Son tantas cosas las que me gustaría ver en este curso, pero no sé si alcancemos a ver todo. Pero escríbanme y voy a tratar de buscarles material, porque no, probablemente no lo alcancemos a ver de manera tan específica. O sea, te digo, por ejemplo, la clase que hicimos, de las dos clases que creo que tuvimos de cognitivismo, vimos una maquillada del cognitivismo. O sea, cuando veamos gestal, yo por eso que no he hecho la clase de gestal, es porque en realidad quiero que tratemos de ver lo máximo posible, porque si no, vamos a ver nada. Del humanismo estamos viendo así, vamos a alcanzar a ver lo que por lo menos yo y el equipo hemos seleccionado como lo más relevante, pero lamentablemente no alcanzamos a verlo todo. Y hay cosas muy interesantes que ver. Ya, continúo. Valoración de una comunicación que implique el reconocimiento del otro o otra en cuanto tal. Dejar de reconocer a los y las demás como objetos o medios para alcanzar nuestros propósitos personales es uno de los énfasis principales de esta corriente. Esta forma restringida de relacionarse con los demás se transforma en una barrera comunicacional entre los seres y las seres humanas, ya que nos concentramos en solo una parte del otro u otra, la que nos es útil, por ejemplo, y dejamos de verlo como un ser total, impidiendo una comunicación plena. Ya, acá miren, hay un pensamiento que viene de la escuela de Frankfurt, que es una escuela, digamos, de pensamiento filosófico que plantea algo que se llama el pensamiento... Ay, el pensamiento... Uy, se me olvidó. Lo tenía acá. Denme un segundo. El pensamiento instrumental, ya, eso era, el pensamiento instrumental, que plantea que la sociedad, en el fondo, como se ha ido armando, sobre todo desde la irrupción del sistema capitalista, se ha instrumentalizado en las relaciones humanas. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo todo lo que hacemos le buscamos un beneficio. Es como me relaciono con alguien por un interés que tengo por relacionarme con esa persona. ¿Y qué interés puede ser? Como en el fondo algún beneficio, me junto a almorzar con ciertas personas porque me van a conseguir un trabajo. Eh, no sé, les voy a dar un ejemplo como súper básico, pero imagínense, por ejemplo, de que en Chile, sobre todo en Santiago, suele darse de que ustedes se acercan cuando podíamos salir a la calle a preguntarle la dirección, por ejemplo, a alguien que atiende un negocio de diario o algo así, y como que siempre, o hay mucho, se da mucho, que te miran feo porque en el fondo lo que esperan es que tú vayas a comprar, no a preguntar una dirección. Entonces siempre hay una búsqueda del beneficio a partir de la lógica, y eso es muy capitalista. Pero no solamente se queda en el plano, digamos, de lo que estoy hablando, puede llegar al hecho de las relaciones, por ejemplo, amistades, relaciones sexoafectivas, el hecho por ejemplo, instrumentalizar el cuerpo de las otras personas para mi propio placer. Por ejemplo, tener sexo porque en realidad, no digo que esté mal tener ganas, pero en el fondo, como no valorar, digamos, la experiencia con un otro, sino como que fue nomás, ¿ya? Y dejar en el fondo de lado lo importante que es la comunicación. Y hablando de comunicación, en este punto no se refiere solo al habla, sino a la comunicación corporal. Hasta podríamos hablar, obviamente, de la comunicación espiritual, ¿ya? Así que también es una de las otras fundamentos importantes del humanismo. Y lo logré. ¡Oh! Lo logré. Ya. No sé, Irma, si quieres aportar algo más y abrimos para preguntas y dudas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Duda? Estaba buscando el libro que decía que me parece que es uno que yo tengo,
que decía la Connie. ¿Cuál era el que decía la Eh, Connie? Ah, el que habló ahí. Ya. sí, creo que se llama Causas emocionales de las enfermedades o algo así. No sé si será ese que decía la Connie. Ahí Connie nos puede responder. Marcela pregunta, ¿el espíritu o espíritu y alma es lo mismo? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿A alguien le gustaría ahí la pregunta del millón? ¿A alguien le gustaría contestar eso o dar alguna visión sobre lo que implica? Porque igual estamos hablando de construcciones conceptuales subjetivas, ¿ah? El espíritu y el alma son cosas como eventualmente no tangibles, ya partiendo de esa base. Recordemos igual, no para responder esto, pero sí yo creo que sirve, que recordemos que igual dentro de la lógica humanista, y que también lo vamos a ver en la Gestalt, tiene una lógica de fondo de la totalidad, de llegar a la totalidad. Entonces como que cada parte de alguna manera alimenta un todo que es más grande. En ese sentido, claro, mente, alma, cuerpo, espíritu, podrían eventualmente ser parte de un mismo, más que la diferencia de cada una entre ellas, por lo menos desde estas miradas. Si me lo preguntan a mí, si yo creo que el alma es lo mismo que el espíritu, la verdad yo considero que son distintos. Funcionan en un mismo ser, pero son distintos. ¿Cuáles serían las diferencias entre el alma y el espíritu? Que considero que en el fondo el espíritu está más ligado a lo más trascendental en el sentido como de la amplitud de lo universal. A ver, volví a esta misma imagen y creo que me sirve. Yo el espíritu como que lo posiciono acá. Aquí está el espíritu. Como esta es mi lógica, si me quieren, así que si yo pudiese graficar el espíritu, yo lo tendría acá. ¿Ya? Acá obviamente tendría la mente y el alma lo vería como, de alguna manera, como, claro, pues, justo está este ejemplo acá, pero ni me acordaba que era esta la imagen, pero el alma la vería como, claro, como una ventana, no sé si lo han visto, como han escuchado de repente hablar como la ventana al alma y cosas así, como que en el fondo muestra como tu esencia. Que el alma mostraría tu esencia, creo que yo lo vería de esa manera, y el espíritu lo vería como algo más amplio y más trascendental. eh, no sé si ahí, Marcela, te contesto un poco. Creo que es mi mirada, no, por lo mismo no estoy diciendo que es o sea la mirada que el resto de las personas tengan. Es mi mirada. Pero desde el humanismo también vamos a ver quizá personas que van a ver, como decía, todo unificado, van a ver esto con esto unificado y esto distinto, mente y cuerpo funcionan de manera más conjunta y esto de una manera distinta. Ahí va a depender, pues. Y yo creo que el espíritu también tiene que ver con esto de los planos de la conciencia ampliada también. A mí también va por ahí. No sé si hay alguna otra duda o pregunta, comentario. Ahí la Irma dice, cree que es el libro El Gran Diccionario de las Enfermedades y Dolencias de Jacques Martel. Oye, ahí si alguien puede anotar todas las recomendaciones de libro y películas y cosas que hemos hecho, sería pero maravilloso tener ese material que ha ido apareciendo casi, digamos, naturalmente. Marcela dice, muchas gracias, profe, pero que yo igual tengo un concepto diferente. Está bien, pues, Marcela, si quieres puedes compartirlo también, si no, de hecho no tenemos por qué estar de acuerdo. Yo tampoco tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Otro día. Ah, bueno, ya, está bien, está bien. Yo me imagino que ya a esta altura ya están medios cansados, ¿ya? Ahí está el PDF, el libro. Pero qué bien, Connie. Pero qué rápida, Connie. Así, pero conectadísima con la clase. Ya, ahí lo estamos viendo. Ah, mira, aquí lo abrí. Muchas gracias, Connie. Se une a mi biblioteca. No lo tenía yo. Muchas gracias. Ya, entonces si no hay más dudas, consultas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos queda todavía revisar
autores y autoras desde el humanismo. Ya tenemos la base para poder empezar a interpretar, digamos, la visión humana que tiene el humanismo. Y, bueno, la Lore pregunta, profe, ¿va a subir el PPT? Sí, voy a subir el PPT y la grabación de la clase si es que se grabó, porque yo ya no creo mucho en la tecnología a esta altura. Si está, les voy a subir ambas, ya, para que tengan el material y puedan ir repasándolo. Sí, todas las diapos en general yo las subo todas. Gracias, dice la Connie a la Irma, por decirle el nombre del libro. Jijiji. Ya, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Pucha, por lo que vi, están como con harta carga. Espero que puedan sobrellevar de buena manera esto. Ya saben que pueden contar con el equipo para cualquier cosa. Ha sido un placer tener esta clase el día de hoy. Partí bastante cansado, pero terminé bastante motivado. Así que me voy con eso y les mando un abrazo, digamos, pandémico a distancia social a cada uno y cada una de ustedes. Me despido también de Irma, si te quieres despedir también lo puedes hacer, a la Javi, al Jorge, a la Marcela, a la Monse y a todos las Calila y Mojojo. A todas, a todos y a todos. Y a todos. Chao nomás a todos y que traten de descansar el fin de semana, no estén todo el día, sábado y domingo, metidos en los libros. Traten de ver películas, escuchar música, alimenten el alma también. Sí. Y